Salam alaikum de nuevo, bienvenidos de nuevo a nueva sesión. Ahora la ponencia va a ser para el hermano Abdenur Prado, pero evidentemente para empezar vamos a presentar quién es Abdenur Prado, aunque es verdad que para muchos no necesita presentación, pero para que los que no lo conozcáis, pues vamos a hacer una breve definición sobre quién es Abdenur Prado. Bueno, Abdenur Prado principalmente se le puede definir como un pensador musulmán español, escritor prolífico, y sobre todo un poeta. Muchas obras publicadas, mucho activismo cultural, un torrente poético impresionante porque tiene una cantidad de versos publicados que no tienen fin. Una obra extraordinaria como Genealogía del monoteísmo que va a dar muchísimo de qué hablar en el ámbito del pensamiento en español. Es director del Congreso Internacional de Feminismo Islámico y uno de los mayores propulsores del feminismo islámico en España y en el mundo de habla hispana. Pero sobre todo es una persona fantástica y por eso está aquí con nosotros. Así que pasamos la palabra a Abdenur Prado. Bienvenido, el micrófono es tuyo. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Quiero, antes de nada, dedicar esta charla al Mehdi Flores, recientemente fallecido, que Allah lo acoja en su jardín, un gran hermano en el retorno del Islam al Andalus, una persona muy querida. Hussein me ha invitado a participar en esta jornada bajo el lema lo que puede aportar el mensaje del Corán en el siglo XXI. Mi respuesta inmediata, instintiva a esta invitación es el agradecimiento. Un agradecimiento activo, como le gusta a Hussein. Gracias de corazón, querido Hussein, por tu buen hacer, por tu buen carácter, por la inteligencia y la pasión a veces soterrada con que haces tu, oculta, con que haces tu tarea. Y gracias también al resto de los participantes, tanto a los que van a hablar como a los que simplemente escucharán o a los que harán preguntas o a los que simplemente se pasarán a curiosear. La segunda respuesta es tomar conciencia de lo que significa esta invitación, ¿no? Porque no veo esta charla ni esta participación en esta jornada como la participación en un evento académico ni en un congreso, ni en algo universitario, sino como un acto de hermandad, de sororidad y del signo de mi pertenencia a una comunidad interpretativa formada por gente que se hace preguntas y comparte inquietudes. Por eso no hablo como alguien que cree que sabe algo y cree que tiene el derecho a imponérselo, a decírselo a los demás, sino como alguien que ha pensado un poco dentro de sus limitaciones y quiere compartirlo con otras personas con las cuales forma una comunidad. Una comunidad muy especial porque no se localiza en ningún lugar ni se sabe quién pertenece a ella. A lo mejor eso es lo que hace de ella una comunidad, ¿no? Se trata de una comunidad acéfala y dispersa, y por eso abierta, hospitalaria. No le pertenece a nadie, salvo quizás a los cual sea. Es acéfala, sin cabeza, en el lugar donde otros ponen un líder, una doctrina, una bandera, una escuela de pensamiento o un maestro, nosotros ponemos el Corán, el cual, según dicen, muchos no tienen ni pies ni cabeza. Con esto quieren decir que el Corán escapa cualquier intento de racionalizar su mensaje, de reducirlo a un sistema filosófico o a una doctrina única y unívoca para todos. Por eso decimos que el Corán es Kalam Allah y que Allah es Al-Hakim, el único verdaderamente sabio, cuya sabiduría no es reducible a los esquemas de la razón humana. Esto es algo que se deriva de su carácter de obra abierta, no tematizada, ajena a un desarrollo lineal y a toda disposición, ordenada o no, de temas o de ideas.
El Corán no surge de la mente de una persona eterna e inmutable a la que llamamos Dios, como si fuese un autor que piensa su obra y luego la pone en un papel en blanco. El Corán es una revelación, y una revelación es una experiencia, un acontecimiento tan devastador como luminoso. En primer lugar, la experiencia brutal del profeta Muhammad, que la pasea con él, un hombre que se retiraba a una cueva, según la tradición, se retiraba a una cueva en ayunas, en la ladera de un pequeño monte, a pasar la noche en ocasiones, y que, según el relato tradicional, recibió la visita terrible del ángel, entrando en una dimensión de la existencia en la cual son destruidas nuestras certezas heredadas. El ser humano asume su condición de criatura dependiente del creador de los cielos y la tierra y se abre a la matriz de lo existente. Y desde la matriz llega la guía, el signo, la palabra que propicia un sentimiento abisal de amparo y le otorga una fuerza inesperada. Es desde la aceptación de su impotencia y su precariedad de criatura desde donde recobra su potencia, la capacidad de servir y de entrar en el Sirat al-Mustaqim, en el camino inagotable del conocimiento, bajo una inspiración que solo puede calificarse como divina. Pues una de las enseñanzas del Corán es que todos podemos recibir una revelación. Y cuando digo todos no me refiero solo a los profetas, ni siquiera solo a todos los humanos. Aceptar el Corán en tanto que revelación implica de entrada aceptar la propia posibilidad de la revelación. Es decir, la posibilidad que entra dentro del ámbito de lo maravilloso de que Allah se revele a sus criaturas a través de su creación y mediante la palabra. La revelación a través de los profetas y de los mensajeros, codificada en libros, es solo una modalidad de la revelación. Esto es lo que expone el Corán literalmente. Y cito la Aleya 42:51, un fragmento, en la traducción en castellano. Luego habría mucho que hablar de esta traducción, pero no vamos a poder, ¿no? Sí. No es propio que Allah le hable a ningún humano excepto por revelación. Aquí dice Bashar. No es propio que Allah le hable a ningún Bashar humano excepto por revelación o a través de un velo o enviando un mensajero. Entonces él revela con su permiso lo que él quiere. Destacamos aquí tres cosas. Allah habla. Y existen tres modos en los que Allah habla al ser humano o habla a la creación. Por wahi, revelación o inspiración, por medio de un hijab, por medio de un velo, o a través de lo que revela a un mensajero, a un rasul o a un nabí. Ahora no entraremos en esa distinción. La revelación no es algo exclusivo de los humanos, no es algo exclusivamente humano. En 1668 nos dice que Allah ha revelado a las abejas que deben establecer sus habitaciones en montañas, árboles o en construcciones humanas. Por la misma razón, diríamos que Allah le revela al peral que de peras o a la nube que cargue agua y la haga descender sobre la tierra muerta para vivificar la tierra. Y por eso mismo Allah se nos revela a través de esas formas, de esa lluvia, de esos signos naturales. La revelación, esto que acabo de decir que está en el Corán, es importantísimo. La revelación no pertenece al ámbito de lo histórico, sino al mundo natural. Se relaciona con el instinto sano de las cosas y no con la erudición o con la cultura. Por eso tiene que ver con nuestra fitra, nuestra naturaleza originaria, y es desde nuestra fitra desde donde podemos recibirla. Pero tampoco
se reduce a lo que suele considerarse como seres vivos, sino que se extiende a todo lo creado. En 41:12 el Corán dice que Allah se dirigió a los cielos, al Samai, ¿no? Les habló, Kalu, y les reveló su cometido. Allah se revela a los cielos. En estas aleyas la revelación es como un mandato que informa a las cosas, que les habla y las orienta para que realicen su función dentro del orden de la creación. Obedecer a este mandato implica actuar en consonancia con la propia naturaleza. No hay diferencia entre obedecer a Allah y ser lo que se es. En este caso, la revelación se relaciona con lo que suele calificarse como instinto y no con códigos sociales ni con leyes creadas por humanos. Esto se confirma en algunas leyes, pero esta es preciosa. 28:7 dice el Corán, Allah le revela a la madre de Moisés, primero que dé de mamar a su hijo, le dice, revelamos a la madre de Moisés, dale de mamar y en caso de peligro ponlo en el río. No temas por él, no estés triste, te lo devolveremos y haremos de él un enviado. Primero, Allah le revela que haga algo que ella haría por instinto, dar de mamar a su hijo. Luego le revela que en caso de peligro haga algo inusitado, incluso contrario a la razón, como es poner a su hijo en el río. Y sin embargo aquí funciona el mismo instinto que lleva a una madre a hacer algo extremo, impensable para salvar a su hijo. Y le dice que si hace caso a esta revelación será recompensada. Se apela a la confianza en Allah como algo que nos hace capaces de llevar a cabo actos heroicos en situaciones desesperadas o difíciles, ¿no? Y creo que de alguna manera todos hemos podido sentir esto en algún momento, este tipo de inspiración, ¿no? Un mandato interior que reconocemos como bueno y que nos impulsa a hacer no solo lo correcto, sino incluso algo genial, genuino, en una situación difícil, ¿no? Una inspiración que nos mueve la acción no como resultado lógico del examen razonado de un asunto, sino como una súbita comprensión de cuál es la mejor salida a un dilema que nos atenaza. Por eso Allah nos pone a prueba mediante situaciones en las que no hay otra salida que confiarse en Él, que confiar en Allah. Luego el Corán habla de el habla divina a través de un hijab, ¿no? Un hijab es una cortina o un velo que sirve para ocultar algo de cara a proteger su intimidad. Hay muchas aleyas sobre esto en el Corán, ¿no? 33:53, en la que se pide a los creyentes que no entren sin avisar en las habitaciones del profeta y que si tienen algo que pedirle a él o a su familia lo hagan desde detrás de un hijab, es una cortina, hijab. Algo que protege. Una barrera que separa pero permite mantener contacto, ¿no? Y hay algunas aleyas sobre el hijab que son tremendas, ¿no? Porque en 7:46 dice que en el más allá existirá un hijab entre los habitantes del fuego y los habitantes del jardín a través del cual pueden comunicarse. Cuando Mariam, alayhi salam, la madre de Jesús, que la pasea con ellos, abandonó a su familia y se retiró a un lugar de Oriente, dice el Corán, y tendió un hijab para ocultarse de ellos. Le enviamos nuestro ruh, nuestro espíritu, y este se le presentó como un mortal acabado. Corán 19:17. En este caso, hijab tiene un sentido metafórico, ¿no? Parece tenerlo, de se ocultó, se protegió y entró en la intimidad con Allah, apartándose de su familia, ¿no? Es necesario protegernos de lo que nos amenaza o lo que puede dañarnos o de lo que nos distrae o esclaviza para estar en disposición de recibir la inspiración divina. ¿Acaso eso mismo es lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al retirarse a la cueva de Hira? ¿Y acaso eso debamos hacer nosotros si queremos que el Corán se nos revele? Siga siendo una revelación y no un libro
que estudiamos y que ponemos en las estanterías. La tercera modalidad es aquella que recibimos a través de los libros revelados, no únicamente del Corán, sino de cualquiera de las revelaciones hechas descender por Allah a cualquiera de los pueblos que pueblan la tierra. Una apertura a lo maravilloso que implica humildad, pero también grandeza de espíritu y receptividad. Todo lo contrario a la mezquindad de aquellos que pretenden que solo el libro del Corán contiene la verdad y que ha abrogado todas las revelaciones anteriores, etc., ¿no? Una verdad que ellos suelen reducir a dogmas y doctrinas, es decir, a un tipo de saber totalmente contrario al propio hecho del Corán como experiencia interior. Esta experiencia aludida en la narración tradicional, tantísimas veces relatada del encuentro con el ángel de la revelación, el cual le lanza la admonición Iqra, ¿no?, traducida habitualmente como lee, ¿no? La tradición nos dice que Muhammad, tras esta primera revelación, volvió a casa temblando, ¿no?, en un estado de zozobra. Llegó al lado de su esposa Jadilla diciendo: arropadme, arropadme, ¿eh? Bueno, todas estas narraciones que aluden a el fenómeno profético como una experiencia desgarradora, no la visita consoladora de un angelito con alas. Aquí es donde el fenómeno profético se nos presenta en su aspecto más entrañable, nos toca las entrañas. De lo que sucedió en ese encuentro solo podemos tener indicios, permanece velado por la propia naturaleza del acontecimiento. Aún así, sigue siendo el punto neurálgico del Islam, el centro fulgurante alrededor del cual palpita toda la cosmovisión coránica. Partiendo de esta experiencia iniciática y solitaria, el Corán también es el resultado de una experiencia colectiva, de cómo la revelación exige ser comunicada, de cómo se forma una comunidad en torno a ella, de los encuentros, de los conflictos inevitables que la transmisión de la sabiduría divina genera en el entorno y de cómo su carácter esencialmente revolucionario y comunicativo se nutre de las reacciones que provoca. La dimensión comunitaria, esta dimensión comunitaria es inherente a la experiencia interior. Se deriva de la esencia comunicativa de la revelación. Se manifiesta como encuentro, intercambio, ayuda mutua. Y de ahí también una noción específica de la autoridad. Precisamente lo que reviste de autoridad al profeta Muhammad es la experiencia de la revelación. No sus estudios ni sus títulos, pues se trata de un profeta ummí, perteneciente al pueblo y no a las clases dominantes. Por eso reconocemos de forma natural la autoridad de aquellos que saben por experiencia y no la de quienes tienen títulos eruditos o se ponen títulos pomposos. Esta autoridad carismática es también contraria a aquella que se asocia con el saber científico. En la modernidad, la ciencia ha desplazado a la experiencia interior como fuente de autoridad. Para la ciencia no cuentan la bondad, ni la taqwa, ni el imán, ni la belleza, ni la nobleza de carácter. Un axioma científico no es el producto de una experiencia interior de ningún individuo, sino fruto de los experimentos de la comunidad científica. La verdad resultante ya no es una donación de sentido que tiene su origen en Allah, sino un proceso biológico que el sujeto moderno observa en la frialdad de su laboratorio. Por eso rechazo la tendencia de ciertos musulmanes a afirmar la cientificidad del Corán en temas como la creación del ser humano, la cosmología, en tantos otros, ¿no?, en los cuales el lenguaje coránico es claramente mitopoético, no científico desde luego, ¿no? Es falaz pretender juzgar el Corán en función de si se adapta o no a los conocimientos derivados de las ciencias cuantitativas, con su criterio cuantitativo y con su afán de reducir la creación a leyes mecánicas de cara a su manipulación por parte del sujeto moderno. Tampoco el dogmatismo religioso es compatible con la revelación. Mientras ésta remite lo sabido a lo desconocido, la teología invierte el proceso y remite lo desconocido a lo sabido. El mandato de pensar el Corán no puede realizarse a costa de reducirlo a una serie de explicaciones satisfactorias.
Pensar no es lo mismo que racionalizar ni que reducir contenidos a un esquema administrable de obligaciones y derechos. Pero esto es lo que hacen los hombres religiosos. La religión deviene la instancia mediadora que permite reducir todos los elementos heterogéneos y las palpitaciones incontrolables del imaginario. Rechaza la inspiración como si fuera algo subjetivo e impone interpretaciones consideradas válidas por las autoridades. La mediación ejercida por la religión evita de este modo que el Corán nos hable. La experiencia interior se opone de forma inevitable a la lectura que el poder instituido hace del Corán. Ambos se remiten al mismo texto, pero su intensidad y su intencionalidad es otra. El teólogo se refiere al Corán como a un texto en el cual un Dios lejano depositó hace años un saber que el experto en ciencias humanas, como son la historiografía y la filología, ordena y clasifica, como si el Corán fuese una especie de catecismo, un recetario que contiene soluciones ideales, como si fuese un libro que contiene una serie de creencias y leyes morales y prácticas que pueden ser codificadas en forma de doctrina, la doctrina islámica. Existe una pléyade de eruditos que trabajan en esta dirección. Lo que buscan en el Corán son los fundamentos de algo exterior a él: doctrina, ley, virtud, moral, sistema de gobierno. En el siglo XX, este tipo de lecturas tuvieron un impacto brutal sobre los musulmanes y sobre cómo el Islam es comprendido, vivido y explicado. Mediante estas estrategias, el Corán ha sido puesto al servicio del Estado. El Estado se erige en mediador entre los creyentes y la divinidad, ejerce de instancia que aplica las leyes de Allah al conjunto de la sociedad, visto como una población que debe ser gobernada desde arriba. Se comprende que esto haya dado paso a las visiones más totalitarias de la Sharia. La Sharia se convierte así en un medio de recortar derechos a los individuos para establecer políticas disciplinarias a la sociedad, vigilar y castigar. Estas opciones han fracasado estrepitosamente. Primero, porque no responden realmente al propósito del Corán, sino a luchas e intereses de clase. Segundo, porque ni siquiera son una alternativa creíble a la modernidad occidental, como se pretende. Todo lo contrario, son de forma manifiesta la adaptación violenta del mensaje del Corán a los criterios de la modernidad, hasta el punto de convertirse en parte del sistema mundo capitalista y favorecer la globalización y la uniformización de las mentalidades por la racionalidad científico-técnica. Con esto llego a la cuestión: ¿qué puede aportar el mensaje del Corán en el siglo XXI? Más que el mensaje, confío en el Corán como acontecimiento. El sistema bajo el que vivimos, impuesto de forma cada vez más aplastante desde la Segunda Guerra Mundial, es la tecnocracia. Los expertos, no sometidos a ningún otro criterio, se dedican a aplicar la racionalidad instrumental propia de sus disciplinas particulares a todas las áreas de la vida, de cara a favorecer la gubernamentalidad de las masas, la eficiencia industrial, el crecimiento económico, la acumulación de poder y el progreso de la civilización moderna, lo cual conduce a grandes planes de ingeniería social que determinan los actos de los individuos, los cuales son totalmente excluidos del gobierno o de la toma de decisiones sobre los asuntos colectivos. Vivimos en un sistema mundo capitalista y este es por definición colonial, depredador y autoritario, por mucho que se vista de democrático y de feminista. Por mucho que proclame los derechos humanos, estos quedan reducidos a ser una mera ideología legitimadora que pasa a un segundo o tercer plano cuando topamos con la economía. Toda la economía mundial y los recursos naturales del planeta están bajo el control de grandes corporaciones financieras no sujetas a ningún poder salvo a su propio afán de lucro, que toma el control de las vidas de las gentes, que toma el control de las vidas de las gentes a través de planes de expansión, desarrollo, progreso, crecimiento. Nada escapa a esta apisonadora global que arrasa con toda diferencia para transformar al ser humano en una fuerza de trabajo y a la naturaleza en un inmenso pero finito depósito de mercancías para
que explotar. Si esta es la situación a escala planetaria, la consideración del Corán como el libro sagrado que contiene las doctrinas y los preceptos de una supuesta religión llamada Islam no puede aportarnos justo aquello que la situación actual demanda, pues implica someter al Corán a un tipo de racionalidad y a unos propósitos que le son ajenos. Cuando el Islam es transformado en una ideología o es pensado según criterios pragmáticos y de organización, en realidad está siendo destruido en tanto que revelación y asimilado a los criterios de la modernidad. Lo mismo sucede cuando el Islam es utilizado por el Estado para justificar un sistema de gobierno. Convertir el Islam en una religión de Estado equivale a desarticularlo, es arrancárselo a la umma, es robárselo a los creyentes. Es olvidar su origen, en tanto revelación divina entregada a los ummíes a través de un profeta ummí. Y es olvidar algo esencial. El Islam, tal y como se manifiesta en el Corán y en la praxis del mensajero de Allah, está del lado de los parias, de los descastados, de la plebe, frente a todo modelo social organizado según un sistema jerárquico. Esto se verifica en todos los niveles. El Islam es el retorno a la fitra, la naturaleza primordial del ser humano en su desnudez original. No da cabida ni al sacerdocio ni al monacato, ni a una estratificación social basada en castas, razas, clases, linaje o cualquier otro criterio. De ahí la crítica radical del Corán al tradicionalismo y al seguimiento ciego de las costumbres heredadas, y su invitación a que los humanos piensen por sí mismos. De ahí la centralidad de la revelación frente a la institución. De ahí el vínculo establecido entre la idolatría y la pretensión de representar a Dios en la tierra. De ahí el rechazo de la tiranía y de toda forma de opresión, encarnadas por el faraón como representante de la monarquía sagrada. De ahí la insistencia del Corán en rechazar la arrogancia de los poderosos frente a los débiles y la oposición entre las categorías antagónicas de los oprimidos y los opresores. De ahí la insistencia en la autonomía moral del individuo. Todos somos califas sobre la tierra encargados del cuidado del mundo y de nosotros mismos, y nadie debe cargar con la carga de otro. De ahí también la inmediatez de la divinidad con cada ser humano. Allah está más cerca de cada uno de nosotros que su propia vena yugular, de forma que no son necesarias instituciones y mediaciones externas para vivir nuestra conexión con lo divino. De allí el espíritu comunitario. La conciencia de que todos somos hermanos en Allah nos lleva a valorar lo común de forma natural. De ahí la preeminencia de la justicia social, de la hermandad, de la sororidad y de la ayuda mutua como características principales de una comunidad islámica. De ahí el rechazo de la usura, de la especulación y de los monopolios. Y de ahí su carácter democrático. Los creyentes tienen por norma consultarse entre sí mediante la asamblea y la búsqueda de consenso entre todos los miembros de una comunidad, lo cual no es incompatible con el respeto a gente de conocimiento ni con la obediencia voluntaria a aquellos que reconocemos de forma natural como líderes. De ahí, en definitiva, la noción de una comunidad islámica como una comunidad interpretativa. El Islam no es una religión, sino un camino de retorno a Allah, hacia Allah, que implica apertura de corazón y confianza en la fuente de la vida. Necesitamos la guía divina para poder realizarnos en tanto criaturas. El Corán nos enseña que Allah ha depositado una serie de dones o potencialidades en el ser humano y que éste debe rendir cuentas ante Allah de cómo las invierte. Debe hacer que la vida que le ha sido dada en depósito fluya y fructifique en bellas obras. No nos abruma ni nos exige nada que no pertenezca a nuestra propia naturaleza. Nos pide que seamos lo que somos, pues este es el único modo posible de servir a Allah. Nos exige un esfuerzo, pero no nos fuerza en una dirección opuesta a lo que somos, porque no somos números, ni somos miembros de una masa de ciudadanos, ni de una masa de creyentes, sino una creación de Allah, dotada de intelecto y en cada caso única. El Corán pide lectores receptivos, pero también activos. Nos hace preguntas constantemente. Nos pide una y otra vez que lo pensemos por nosotros mismos. Sin embargo, muchos musulmanes no se atreven a pensar el Corán. Le tienen miedo, lo recitan, lo memorizan, lo veneran, pero no meditan aquello que les dice a cada uno de ellos. No se atreven a penetrar en sus entrañas. Para los propios musulmanes, el Corán sigue siendo el gran desafío. Durante los 22 años desde que me reconocí musulmán,
he comprobado demasiadas veces que a muchísimos musulmanes les importa muy poco lo que diga el Corán. Esto es muy fuerte. Sobre todo si lo que les dice no concuerda con el modelo de religiosidad en el cual han sido educados. Y, lo cual casi es peor, ni siquiera se plantean que el Corán pueda decirlos, que Allah les pueda decir a través del Corán algo particular a ellos mismos y que esto sea algo esencial a su vivencia del Islam. Prefieren atenerse a lo ya sabido y a lo ya interpretado y se afanan por defender interpretaciones que pasan por ser como tradicionales, pero que en realidad es fácil ver que responden a intereses de clase o de poder. Y esto es una pena, pues implica no solo una desobediencia a Allah, sino el negarse a sí mismos su condición de criaturas abiertas a la revelación, capaces de entrar en comunicación con lo divino, con Allah. Esto es posible porque el ser humano olvida que Allah es al-Mujib, el respondiente, el que responde, aquel que responde a las demandas de sus siervos y satisface sus plegarias, a menudo por caminos extraños. El siervo pide y el Mujib responde. Esencia comunicativa de la actividad divina que los creyentes asumen, una realidad dinámica que los activa y a la que deben asimismo responder. Si la primera actitud frente al Corán es la receptividad, una vez recibido nos invita a abandonar la pasividad. La acción resultante es a la vez un abandonarse a Allah, aceptar lo que nos viene como un signo de Allah, tener en cuenta a los demás, no vivir ensimismados como si fuéramos criaturas aisladas. Somos hermanos ante Allah. Si alguien te requiere, le respondes, aunque su petición no sea de tu agrado o de tu interés, pues sabes que es Allah quien ha llevado a esa criatura a pedirte algo. Responder con equidad, con generosidad, con cortesía, gastar en los demás de lo que Allah nos ha dado, pues no nos pertenece. Responder igual que Allah nos responde, pues no puede escuchar la voz de Allah quien no oye los gritos de los necesitados. Y el Corán nos dice, qué grata es la recompensa de los que actúan. Qué grata es la recompensa de los que actúan. Y ya termino. En el sentido, el Corán es una guía. Nos orienta hacia un camino que solo nosotros, cada cual según sus posibilidades y sus capacidades innatas, debemos recorrer. Una guía sirve esencialmente para aquellos que ya se han puesto en marcha. Llega un momento decisivo en el cual la vida adquiere una determinada dirección, se orienta hacia un horizonte de posibilidades que se abren cuando se produce el giro, la conversión definitiva a Allah. Mucho más que adoctrinar e imponer una verdad objetiva, idéntica para todos los creyentes, la revelación trata de despertar al ser humano e incitarlo a que se conozca a sí mismo y conozca a su Rab, a su maestro, y responda a la creación en la que vive. En esto solo puede ser guiado por Allah, es decir, no por una ideología, ni por otro ser humano, ni por una doctrina, ni por una religión, ni siquiera por una tradición, sino por la fuerza creadora que rige y alienta la existencia. Pero para ello debe confiarse enteramente en Allah. En este trance, el Corán es nuestra cueva de gira, un espacio protegido por un hijab en el que penetramos. Penetrar en el silencio primigenio de donde brota la palabra revelada, agradecer y rendirse a lo divino, escuchar y amanecer para servir al Creador, con el corazón fortalecido por una conciencia luminosa, pues solo a Allah servimos y solo a Allah imploramos ayuda. Y solo Allah puede guiarnos por el Sirat al-Mustaqim, que es nuestra propia vida, al mismo tiempo única y común, inshallah. Gracias. Mashallah. Ha sido una ponencia en la que hay mucho que digerir, mucho que reflexionar, mucho que meditar. Y esos son los propósitos de este encuentro, ¿no? Invitar a la reflexión, a la meditación. Mientras nuestros invitados pues se animan a participar y a comentar y a preguntar o agregar algo, me gustaría hacer un pequeño repaso, porque has tocado
Sí. Muchísimas cosas, pero vamos a destacar algunas. La cosificación de la revelación, ¿no? Convertirlo, como tú has dicho, en una fuente digamos, de discurso cientificista, ¿no? Es decir, donde hay esto que, digamos, este complejo por parte de muchos musulmanes de la época moderna, es decir, esto que decís, que producís o que expresáis en la ciencia, ya está contenido en el Corán, ¿no? Y entonces recurren a este tipo de aleyas de la creación y luego ya el discurso ridículo sobre si la Tierra es plana o si la Tierra es esférica, y eso está en el Corán. Lo cual es todavía más absurdo, llama mucho la atención, describe, o digamos que es un síntoma de cuál es el trato que tienen muchos musulmanes con la revelación, ¿no? Trato desde esa perspectiva, pues se ve que es un trato denigrante ante algo tan trascendente como la revelación. Es un signo de cuál es su criterio de la verdad. Y es el de la ciencia. Es el signo de la idolatría de esa forma de conocer la verdad. La ciencia tiene su lugar, pero ciencias, sobre todo las ciencias, hay diferentes formas de concebir la ciencia. La ciencia dominante en nuestro tiempo es mecanicista y se basa en lo cuantitativo. Entonces, no... Aquello que puede ser matizable, que puede entrar dentro de una fórmula matemática. Sí, lo cuantitativo, sí. Entonces, ese no es el criterio del Corán. Entonces, cuando uno pretende reducir, explicar o confirmar doctrinas científicas modernas a partir del Corán, lo que está diciendo es el criterio de validez es el de la ciencia, no el del Corán. Está degradándolo a una forma primitiva de conocimiento. ¿Y por qué hace eso? Pues porque está totalmente imbuido, si es un musulmán no occidental, digamos que está colonizado totalmente por los criterios de la modernidad. Y si es europeo, lo mismo, ¿no? Es decir, dice aquí un invitado, dice, yo creo que la utilización y posterior ignoramiento del Corán por parte de los musulmanes no es un fenómeno moderno, al contrario, eso viene desde la muerte del profeta y la posterior usurpación, perdón, para terminar, usurpación del Islam a manos de entidades de poder como los omeyas. Lo que está indicando es que esta utilización o, digamos, mala utilización del Corán proviene ya de antes, no es algo producto de la modernidad. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Pero lo que querría decir es que desde la perspectiva coránica, ya sabemos que eso va a pasar. Es decir, lo ha hecho siempre y explica, eso está explicado en el Corán. Entonces, refugiarse en eso para simplemente por qué las masas o por qué la gente sigue esos modelos, a veces por coacción, porque el poder ejerce muchas formas de coacción. Y quizás la más brutal es la coacción religiosa, ¿no? Es que, claro, allí... y sobre todo la pertenencia a la umma, la pertenencia, ¿no? El nacionalismo, ¿no? Diferentes coacciones culturales, ideológicas, ¿no? Doctrinales, ¿no? Que se van imponiendo, forman parte de la educación y al final, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en la misma situación que se encontraron los profetas en sus pueblos, el seguimiento ciego de tradiciones heredadas, como si fueran la verdad divina, ¿no? Que han sido construidas por los humanos como si fueran la verdad divina. La lucha contra la idolatría sigue siendo la tarea principal de los musulmanes en el siglo XXI. Y lo fue en el siglo I, II, III, de la Égira, el calendario que quieras, me es igual, ¿no? Siempre, formará parte siempre de la condición del musulmán. Porque la idolatría es una tendencia socialmente explicable del ser humano. Fíjate, perdona, yo sé que tienes que decir esto, pero cuando habla del profeta Ibrahim en las aleyas,
Dice, ¿y por qué han dado a adorar ídolos? Y el Corán, ¿sabes qué dice? Bueno, tú lo sabes, por mantener lazos de amor entre ellos. Es decir, los lazos... No hay que enfrentarse a aquello que nos vincula al entorno. Si no, Claro, tendríamos un problema. claro, porque el profeta Ibrahim se enfrentó con su familia, se enfrentó con su padre, se enfrentó con sus hermanos, con sus vecinos, con sus primos. Rompió con las tradiciones de su familia. Ese es un modelo para un musulmán, de hombre de Allah, de musulmán. Más o menos va por el estilo, decía, quienes luego crearon el sunismo, lo que a su vez causó reacciones sectarias opuestas como el chiismo, el jaridismo, todas las sectas en general, usan el Corán para justificar sus sectas y posturas. Ahí está. El shirk de la doctrina, el shirk de la escuela. Esta es la escuela válida. Evidentemente, si tú dices, yo hago esta interpretación del Corán y esta es la única válida, la establezco como una doctrina y la pongo como que siguen todos los seguidores de una escuela, estamos en el sectarismo. Estamos en el sectarismo y estamos en... Pues no es más fácil reconocer que el Corán no contiene doctrinas en ese sentido, sino que es una guía para los dotados de intelecto, es decir, para todo ser humano. Y de hecho, hay una ley muy clara, ¿no?, que dice, aquellos que toman su din en grupos o en sectas o en formas, sí, dicen, no formas parte de ellos. Sí, sí, sí. Claro, de ningún grupo establecido. Por eso al principio he empezado diciendo que nuestra comunidad es especial, ¿no? Porque no gira en torno a nada que hayamos fijado, ¿no?, sino a la palabra de Allah, que es imprevisible y que habla cada uno según su capacidad y su entendimiento, ¿no? Qué bello es el Islam. Por tanto, Anabella, perdón, un elogio de sublime conferencia a Abdel-Nur, pues, y también dirigida palabras con el anterior. Pues gracias. La siguiente. Gracias, Anabel. Le quería preguntar al hermano si él desconfía de la ciencia para producir conocimiento verídico o es solo la ciencia como se entiende ahora. Se me ha ido tu voz. Perdón, sí, yo la quité. Digo, esta pregunta la entiendo porque da la sensación que cuando criticamos que el criterio cientificista luego no se entiende a qué se está refiriendo. Parece que uno está negando la utilidad de las matemáticas, la observación del cosmos o de cómo funciona la mecánica del mundo, ¿no? Parece que estaríamos negando eso. No, la ciencia permite, la tecnología permite que estemos ahora hablando entre nosotros a través de las redes, que yo tenga una lámpara aquí, que tenga una lavadora. Bendita sea la ciencia, ¿eh? Que Allah bendiga la ciencia. No, pero estamos hablando de cuáles son los criterios últimos en los cuales un ser humano, el criterio último de la verdad, ¿no?, y de lo que abarca, y de qué es lo que debe regir, según qué criterios un ser humano debe regir su propia vida, ¿no? Entonces, ahí es donde difiero totalmente. La ciencia, las diferentes ciencias tienen su ámbito de ocupación, pero no pueden sustituir la guía divina en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque la ciencia no nos dirá que el objetivo de nuestra vida es desarrollar nuestras posibilidades innatas hasta ser lo que somos y alcanzar la excelencia a través de la taqwa, el imán. Es decir, hay una dimensión que no entra dentro de los criterios ni de los parámetros de la ciencia, que es tal vez lo más importante para un ser humano, ¿no? Luego... Sentido. Sí. Montse, espero la traducción del Corán de Inshallah. Estamos en ello. También quería preguntar si el hermano Abdel-Nur cree que para combatir la idolatría, como él la define, sería necesaria una nueva revelación en forma de libro sagrado, o si por el contrario, solo basta escuchar las revelaciones que recibe cada ser humano en su vida cotidiana. Gracias. La revelación es inagotable. Es inagotable. No, yo no creo que haga falta ninguna nueva revelación, pero es que Allah no cesa de crear
Y Allah se revela a través de su creación. Allah se está revelando ahora, en este momento. Entonces, la revelación no es un fenómeno que se pueda limitar históricamente, por lo histórico, ¿no? Porque su ámbito es, como he dicho al principio, es lo natural, ¿no? Y es bellísimo que se relacione más con nuestro instinto sano que no con una erudición, ¿no? O sea, de lo mismo que he dicho antes de la ciencia, sí, la erudición puede estar al servicio del instinto sano. Y entonces, qué bello, qué buenos resultados da eso. ¿Eh? Pero no la puede sustituir, no puede sustituir lo uno a lo otro, ¿no? Y la revelación, el Corán creo que necesitaría 20 vidas para llegar a comprender el 1%. O sea, es inagotable. Entonces, es una revelación inagotable. La propia revelación te habla de que su dar, su conocimiento continuo, hace una metáfora con la tinta y el mar, ¿no? Sí, el mar, sí. Aunque escribas mares de tinta, no será suficiente lo que te aporta constantemente la revelación, tanto la que está contenida en unas palabras como la que está contenida en la que puedes observar la creación. Nadia pregunta, ¿cómo nos salvamos de todos estos condicionamientos? Entiendo que se refiere a todos esos condicionamientos que nos llevaría luego a la idolatría. Sí. De todos los condicionamientos que... ¿Perdón? Claro, entiendo, no define a qué condicionamientos se refiere, pero entiendo que en aquello que nos lleva a la idolatría, es decir, cómo nos liberaríamos de esos condicionamientos religiosos, sociales, culturales, de herencia, ¿no? Todo lo que nos condiciona, primero dándose cuenta de ellos. Es decir, ¿por qué es necesario que pensemos? ¿Por qué el Corán nos pide que reflexionemos? Porque si no pensamos por nosotros mismos, somos pensados. Es decir, hay gente que piensa cómo nosotros vivimos y nosotros vivimos según cómo otras personas están pensando que debemos vivir. Entonces, poner en cuestión modos de pensar y de ver que nos afectan es un requisito previo, es decir, el poner en suspender los saberes heredados, sin menospreciarlos, porque hay mucha riqueza siempre, ¿no? Pero pensando, esto es lo que me está diciendo a mí, y ser capaz de alguna manera de mirar la creación de Allah directamente. Aprender a mirar por uno mismo las cosas y aprender a pensar por uno mismo. Y es algo consustancial, es decir, ver, es que no veis, ¿cuántas veces pregunta el Corán? ¿Es que no veis? Es que no veis, mirad las cosas y pensadlas, ¿no? Eso es lo que nos lleva. Pero también quiero decir una cosa que redunda en algo que tú has dicho más de una vez, ¿no? Del peso de la tradición. O sea, hay que ser muy conscientes del peso de la tradición, porque cuando uno ha crecido y le han explicado desde niño que las aleyas que hacen referencia a Lot, al profeta Lot, alayhi salam, se refieren al castigo de los homosexuales, lo va a leer siempre, lo va a ver, porque va a proyectar eso que le han dicho en su lectura. Entonces, hay que tener el valor de plantearse, ¿esto es así? ¿Esto que me han dicho es así o no es así? ¿Es posible que haya otra interpretación? Dice otra cosa, entonces te sorprendes, ¿no? Cuando empiezas a poner en duda, Ibrahim, que hemos hablado varias veces, ¿no? No, porque que muestra de confianza en Allah, que estaba dispuesto que Allah le ordena sacrificar a su hijo y estaba dispuesto. Pero no, señor, el Corán no dice eso. El Corán no dice que Allah le dijese a Ibrahim que iba a sacrificar. Él se lo piensa, pero se equivoca, obviamente, porque Allah no le quiere que nadie sacrifique a su hijo ni que cometa un parricidio, un asesinato, ¿no? Y no hubiera sido un acto muy noble por parte de Ibrahim asesinar a su hijo, hubiera sido un asesinato, ¿no? Quiero decir que
que nos meten muchas cosas que luego las vemos y cuando las vemos, las reflexionamos por nosotros mismos y decimos, ostras, pero esto que me han dicho no puede ser, no cuadra, ¿no? Como una muestra del poder del padre, ¿no? No me... Fíjate que a raíz de lo que dices, el doble rasero que utilizamos en el lenguaje, cuando lees la ley, dice del Corán, donde supuestamente Abraham tiene una visión donde dice, le transmite a su hijo, veo que Aktulak, es decir, dice, te mato. Vale, bien, ok. El lector, como conoce esa historia de que el cuchillo y demás, pues ya tiene en su mente que la visión de Abraham es matar a su hijo. Pero fíjate luego cuando, como arabohablantes, cuando utilizamos سأقتل الموضوع بحثا, es decir, voy a sacrificarme para estudiar este tema en profundidad. Yo utilizo el término actulo como metáfora de sacrificio, de esfuerzo. Y no digo, voy a matar el asunto investigando. No se me ocurre entenderlo. Vale, aquí sí utilizo actulo como metáfora, pero parece ser que está prohibido utilizarlo en el Corán, ¿no? Sí. Perdón. La siguiente cuestión, Julia Jufera. Por favor, vosotros que tenéis el conocimiento suficiente, bueno, y el compromiso sincero de autenticidad ante el mensaje revelado, os ruego que hagáis una traducción al castellano del Corán, lo más fiel posible a la experiencia originaria. Solo así permitiréis la lectura crítica, no dogmática. Toda confesión religiosa ha de hacer lo mismo para vivir una espiritualidad verdaderamente sana y justa, digna de lo divino. Muchas gracias. Bueno, lo de la traducción es todo un reto. Sí. Pero sí pienso que es necesario seguir mejorando los trabajos de traducción porque hay mucho que hacer en ese sentido. Sí. De momento, en la situación actual, los que tenemos nuestro conocimiento del árabe es mínimo, accedemos a través de diferentes traducciones, pero no hay que ser un erudito, hay que atreverse. No es necesario tener tanto. Simplemente coge cualquier aleya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tú coge Hamd. Coge un diccionario etimológico de qué connotaciones tiene Hamd. Rab. Alamin. ¿Qué es? Plural de Alam. Pero Alam, ¿qué connotaciones tiene? Te vas a sorprender. O sea, y coge diferentes traducciones que se hayan hecho en diferentes lenguas. Y tú míralo y vas a sacar algo que te va a sorprender. Y que cuando la repitas va a ser más rica tu repetición. O sea, cualquier pequeño esfuerzo de estudio, de penetrar en el Corán, por pequeño que sea, da resultados. O sea, da resultados. Es fértil en el sentido intelectual, ¿no? Te genera nuevas posibilidades de sentido. Porque ese es el lenguaje coránico. Es impresionante en ese nivel. Mariam Lomares, salam hermanos, totalmente de acuerdo contigo, hermano Abdel-Nur. Hay muchos musulmanes que no leen el Corán. A muchos no les interesa el compromiso y dan por hecho las tradiciones coránicas. Sí. Vuelvo a insistir otro comentario en lo mismo, ¿no? Es cierto, la mayoría de los que se llaman musulmanes no saben nada del Corán. Los hadices, las tradiciones culturales y los dictámenes de los clérigos son las cosas que definen el Islam. Lo definen para ellos, claro, dice. Claro, cuando tienes que el Corán te dice que, mira, léete las horas de la caverna para luchar contra la pobreza. Léete esto para quitar el mal ánimo. Léete esto para mala suerte. Entonces se convierte en un recetario
supersticioso donde se cosifica el Corán y se pierde esa oportunidad de conectar con la revelación. Bueno, un comentario dice, pero tienes que tener cuidado con el tema de las transliteraciones desde que eres subjetivo. Claro, un lector subjetivo. Eso lo comentamos ayer, ¿no? Cuando proyectamos muchas veces nuestra Sí. Si queréis comentar algo al respecto. No, bueno, el Corán, yo he dicho, ¿no? El Corán nos llama a mantener una relación con él, ¿no? Cuando nos hace preguntas, cuando nos hace constantemente preguntas, o nos propone parábolas, nos dice, es que no entendéis, nos reta a cosas, ¿no? Y una relación con el Corán solo puede ser realizada desde lo que somos. Eso no quiere decir que lo que vayamos a sacar sea subjetivo propio de mi yo como sujeto, ¿no? que se apodera del Corán. No, quiere decir que hay una relación desde lo que soy, desde el estado, desde mi estado espiritual, desde mi nivel espiritual, desde mi nivel intelectual, desde mi nivel anímico, ¿no? Desde lo que soy es cómo me relaciono. Pero se trata de eso, de desde lo que soy, abrirme a la revelación y dejar que ella me hable, ¿no? Y no imponerse a ella, ¿no? Sino ser... De ahí la necesidad de esa experiencia interior. De ahí la necesidad de entrar en la cueva de Hira, cada uno a su manera. No se trata, no podemos imitar externamente lo que eso es, pero muchas veces cuando nos ponemos a estudiar el Corán con ese ánimo, ¿no? de recibir o de indagar, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Entramos en un estado, tú habrás vivido eso, Hussein, que te arrebata. O sea, te sientes totalmente arrebatado. Y dices, pero ¿cuántas horas han pasado? Y ni te has dado cuenta, el tiempo se ha suspendido. Porque tienes a baraka que te impregna y realmente si tú eres sincero en tu estudio del Corán, tú sabes que no lo puedes dominar, no se deja dominar. El Corán, la estructura del Corán, su lenguaje holístico, todo conectado con todo, hace que te pierdas de alguna manera. O te guía él por caminos que a lo mejor no es por donde querías tú ir. Entonces, esa es una experiencia bellísima, bellísima. Y entras en un espacio protegido. Por eso digo que el Corán puede ser nuestra cueva de Hira, ¿no? De alguna manera, donde se produzca esa revelación, ¿no? Al final también hay una dimensión de tensión, ¿no? Porque el Corán nos habla de que el ser humano tiene un discurso en tensión constante. Por lo tanto, sí. Por eso, por ejemplo, lo que tú decías antes, que es una cosa que pasaba siempre, ¿no? Cada vez después de una revelación viene luego una tergiversación por parte de un discurso, un poder. De hecho, eso está reflejado en el Corán, ¿no? Cuando le dice Muhammad que tras tu muerte pasará igual que lo que pasaron a otros profetas. Y es que vendrán gente que se inspira los unos a los otros un discurso embaucador. Sí. Y ese es el reto, ¿no? Que tenemos a los que nos dedicamos a buscar y intentar conectarnos con esa revelación, ya sea la que está en la palabra, la relación que debemos conectar con la realidad. Al final hay un yihad, un esfuerzo discursivo de las ideas. Por eso la dice en el Corán a Muhammad, no solamente es un yihad, sino un yihad enorme, ¿no? Un esfuerzo constante y continuo. Sí. Y yo quiero resaltar, ¿hay pregunta? Aún no. Vale, resaltar algo que bueno, hay una, pero después puedes comentar. Algo que he dicho, pero que a lo mejor no, y es realmente darse cuenta de que todas esas lecturas del Corán que pretenden ser, que pueden estar guiadas por una muy buena intención, que pretenden
ordenarlo, clarificarlo, reducirlo o a una doctrina clara de comportamiento moral, de comportamiento social, de tal, bueno, de normas de comportamiento. Puede tener su nivel pero cuando se convierten en una ideología o en un sistema o en legitimadoras de un sistema de gobierno, están justo haciendo lo contrario, están alejando el Corán de las gentes, de los suníes, ¿no? Es como si hubiera una casta de poder, jerarquías intelectuales y políticas, ¿no? que imponen sus maestros, o sea, te dicen cuáles son las referencias que tienes que usar, ¿no? Y, bueno, no voy a decir nombres que tampoco hace falta, ¿no? Bueno, entonces estos son los sabios oficiales establecidos, ¿no? Pero justo todo eso es una pena porque es justo lo que más favorece el dominio del Islam. La entrada del Islam en unas formas, ¿no? que favorecen su gobernanza, ¿no? de los musulmanes, ¿no? Y los insertan dentro de un sistema mundo capitalista en que vivimos, ¿no? Totalmente. Entonces, la resistencia está allí, la resistencia de preservar la revelación. Qué gran tarea, ¿no? De preservar la revelación como revelación, ¿vale? No como libro que contiene los preceptos y los dogmas y las tal, ¿no? Sino como revelación. ¿Cómo es? ¿No? Y no pretender sustituir el Corán por ninguna explicación del Corán, ¿no? Siempre allí, en el centro, ¿no? Inshallah. Porque allí está la baraca que nos permite resistir como seres humanos y a nivel... No nos va a permitir generar una gran ideología redentora que salve a la humanidad. No, seguro que no. Seguro que no. Porque cualquier ideología redentora que pretenda salvar a la humanidad lo que hace es alimentar ese fuego de destrucción, ¿no? en el que vivimos. No, la resistencia es otra. Sí, porque de hecho me he encontrado con mucha gente que me dice, bueno, sí, tu discurso está interesante, pero al final, ¿cómo se construye la alternativa? Es decir, porque él piensa que la alternativa es construir un poder discursivo alternativo que rige y crea un califato geográficamente limitado donde hay una serie de pueblos identificados de forma concreta y al final caemos en lo mismo. Un kufur musulmán. Efectivamente. Pero eso es lo que pasa en determinados países hoy en día. Es decir, es la República Islámica de Irán, lo siento por mis amigos iraníes o defensores de ese régimen, ¿no? Que es una constitución basada en la Constitución francesa, todas las instituciones de un Estado moderno desarrolladas al máximo, enseñanza obligatoria. ¿Cómo puede concebirse la enseñanza obligatoria en el Islam con el Estado marcando los libros que tienen que enseñar? Es decir, bueno, toda una serie de instituciones, de institucionalización y burocratización de la existencia, pero es una república islámica, ¿vale? Bueno, islámica, porque lleva el nombre, porque la gobiernan nombres conturbantes, que llevan nombres islámicos y que dicen bismillah antes de sus... Pero bueno, es una apariencia, algunos elementos sí que hay, pero en el fondo es un Estado-nación moderno igual que cualquier otro. No funciona según los criterios del Islam, para nada. Arabia Saudí, Qatar, o sea, no funcionan según... Son Estados-nación herederos del colonialismo que funcionan, no son islámicos en ningún sentido, pero en ninguno, desde mi punto de vista. No estarás haciendo takfir ahora, ¿no? Bien. No. Decía Nadia, eso es cierto, esa jerarquía y dogmatismo es la que me llevó a querer leer el Corán completo, y aunque no tengo mucho nivel en árabe,
La verdad es que quedé impactada en muchos sentidos y de ahí encontré, pues, bueno, a gente como yo, Abdel-Nur, ¿no? Ella me acaba de aclarar muchos conceptos. Al final, si nuestra intención es el encuentro con Allah, nos guía hacia caminos que nos ayudan. Efectivamente, Nadia, es Así es. lo que transmite Abdel-Nur y lo que... Mariam dice, hermano, ¿podéis recomendar la mejor traducción del Corán en español? Yo no sé cuántas veces he escuchado esta pregunta. ¿Qué recomiendas, Abdel-Nur? Lo mejor es usar varias. Y tener online, hay muchas, alguna referencia con el árabe para ver los términos árabes y tener algún diccionario de concordancias y un diccionario árabe que te permita desglosar la raíz y saber qué connotaciones tiene la palabra. Es que hay que hacer un pequeño trabajo, pero no hay ninguna traducción que sea, que yo diga, ostras, esta, ¿no? Bueno, otro trabajo más que hay que hacer. Coincido totalmente, las ideologías mesianistas que buscan mejorar el mundo terminan siempre destruyéndolo. Solo basta mirar al comunismo, al islamismo y otros ismos, no entiendo. Abdenur, nunca deja indiferente porque el anarquismo pica mucho. Yo creo que esta persona conoce bastante de tu literatura. Me recuerdan el verso del Corán que dice, y cuando se les dice, no creéis el desorden en la tierra, responden, solo trabajamos por la paz. Sí. Efectivamente. Bueno, pues si no hay más comentarios y más intervenciones, le dejamos una última palabra a Abdenur, si quiere añadir alguna anotación y despedimos el encuentro de hoy. Pues solo agradecer, ¿no? Bueno, sobre lo último que acaba de decir, yo estoy totalmente de acuerdo. El Islam no es una ideología redentora, no es una utopía política. El Islam es un camino que hacemos en comunidad, pero no hay. ¿Por qué? Porque no está imbuido de un historicismo ni de que lleve a la redención final de la humanidad, el final de los tiempos y todo ese mesianismo, ¿no? De la tradición cristiana, ¿no? No, es un camino que vamos haciendo y que vamos construyendo comunidades, pero Allah sabe, Allah sabe. Bien, pues para finalizar, me gustaría agradecerte, Abdenur, tu generosidad por aceptar la invitación, lo que has aportado hoy, que es, este vídeo hay que verlo muchas veces y seguir reflexionando en muchas anotaciones que no da tiempo a tratarlas todas en este encuentro. Recordarles que esta tarde, a las 4:30 hora de Madrid, tendremos la charla del doctor Mohamed Hidaya y a continuación el de también nuestro hermano doctor Jalil Bárcena. Desde las 4:30 hasta las 6 y Jalil Bárcena desde las 6 hasta las 7:30. Y luego ya Por lo tanto, Abdenur, muchísimas gracias. Gracias Un abrazo. a vosotros. Gracias a todos los asistentes. La Gracias. sala seguirá abierta. Y ya luego, inshallah, continuaremos la sesión posterior a las 4:30. Abrazo, salam, hasta pronto. Salam alaikum.